Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que visualicen esta clase. Bienvenidos a todos y todas. Esta es nuestra clase de conectores lógicos, dando seguimiento a la estructura y al plan académico de nuestro módulo de comunicación oral, escrita y lenguaje. La temática que nos convoca el día de hoy es la temática de los conectores lógicos, que ya vamos a ver su definición y algunos ejemplos de ellos. Los objetivos de esta clase son conocer los principales conectores lógicos y su utilidad en el acto comunicativo, en el acto de comunicarnos. También poder entrelazar segmentos informativos en función de vínculos lógicos, es decir, que enlacemos información escrita y le demos un vínculo lógico, es decir, le demos una relación de sentido. Y finalmente, facilitar la capacidad de interpretar textos. La gracia de estos conectores lógicos, como los vamos a ver, y el objetivo de aprender estos conectores lógicos es que seamos capaces de aprender a interpretar textos y que esos conectores sean una herramienta que nos facilite ese mismo plan, esa misma meta y ese desafío. ¿Qué son entonces los conectores lógicos? En este espacio suelo dejar un intervalo de tiempo, un pequeño espacio para que los estudiantes participen en sesión virtual y acá ustedes también en sus casas pueden preguntarse a ustedes mismos si conocen previamente los conectores lógicos. En gramática conocemos como conectores lógicos o conectores discursivos a cierto tipo de palabras o expresiones cuya función dentro del texto es dar relación lógica a las oraciones y vincular las distintas partes que lo componen. ¿Qué quiere decir esto? Que los conectores son palabras o expresiones, es decir, pueden ser varias palabras, que tienen una función general y básica, que es darle relación lógica a las oraciones, es decir, darle un sentido. Le da la capacidad o le da la cuestión de sentido y vincula las distintas partes que componen ese texto. ¿Qué es entonces ese conector lógico? Un puente entre partes del texto que aún no tienen la totalidad del sentido o que inicialmente no tienen sentido. Lo que hace ese conector entonces es que le brinda esa capacidad de sentido al texto y le permite ser mucho más claro a la hora de ser leído. ¿Para qué sirven esos conectores? Ya lo acabamos de decir. Entonces, esos conectores lógicos guían la interpretación del texto que hace el lector, haciendo un enlace lógico, no solo gramatical, es decir, no solo yo leyendo las palabras, sino dándole sentido a lo que estoy leyendo entre las ideas. Son responsables de dar cohesión al texto, es decir, que esté unido, que esté como bien pegadito. Hagan de cuenta que esto es una construcción que estamos haciendo y vamos a ver si nuestra construcción quedó bien pegados esos cimientos y quedaron bien unidas todas las partes. O sea, de sostener sus distintas partes interconectadas y darle un sentido orgánico, total. Tengo que darle un sentido total a eso. Cada frase va a tener entonces sus puentes y al final yo necesito un grupo muy grande de puentes que va a ser el texto general, el texto total. A la vez ayudan a su coherencia, es decir, a que sus ideas se comprendan más fácilmente, lo que ya habíamos mencionado y pues ya hemos establecido que estos conectores lo que permiten es más fácilmente comprender el sentido y la estructura del texto. ¿Por qué? Porque nos hacen un puente entre ideas que pensábamos anteriormente que estaban separadas. Pero al utilizar estos conectores lógicos lo que hacemos es brindarle o blindarlo con un sentido, unirlo. Es como cuando en ciertas labores más industriales se solda algo, se suelda algo, yo ya lo estoy blindando y estoy uniendo unas partes, le estoy dando un sentido, porque cuando se hace la soldadura, entonces eso es para una función específica. Asimismo es en el texto. Este ejemplo que doy es para que comprendamos que asimismo es en la escritura y en los textos. Le estoy dando un sentido a través de esa conexión. Acá hay varios tipos de conectores lógicos y dentro de los tipos hay varios ejemplos. Los conectores de adición son, como su mismo nombre lo dice, los que demuestran una añadidura. Además, asimismo, también, encima, aparte, por añadidura, es más, en realidad, por un lado, por otro lado. Hay conectores de contraste. Entre ellos están el pero, el sin embargo, el aunque, no obstante, con todo, en cambio, empero, al contrario, por el contrario, ahora bien.
Es decir, esos van a contrastar la idea que tenía ese texto hasta ese momento. Es decir, va a ser una diferenciación entre mi primera parte del texto y lo que va a seguir a continuación de ese conector. Tengo los ejemplificativos, que son bastante dicientes, es decir, por su título los comprendemos. Por ejemplo, así tenemos, tal como cuando, para ilustrar, a modo de ejemplo, específicamente, particularmente. Estos son ejemplificativos, no necesitamos redundar más. Los concesivos. Van a ver ustedes que en los concesivos, con sus ejemplos, aún así, todo, de cualquier forma, con todo, de todas formas, van a resumirlos ustedes para que les guarden el concepto de los concesivos con un ejemplo, el no obstante. Esa es la concesión. Yo hago mi premisa, es decir, la parte anterior a ese conector, y siempre voy a pensar en el concesivo como no obstante. Presenté esto, no obstante, entonces, aún así y todo, de cualquier forma, usted puede decir, tal persona reprobó en el último periodo académico 5 materias, no obstante. No obstante, pasó el año. Entonces decimos, tal persona reprobó en el último periodo 5 materias. Aún así, pasó el año. Así todo, pasó el año. De cualquier forma, pasó el año. Con todo y eso, pasó el año. De todas formas, pasó el año. En cualquier caso, pasó el año. De todos modos, pasó el año. A pesar de eso, aprobó el año. A pesar de todo, pasó el año. Por más que perdió esas materias, pasó el año. Eso es un no obstante. Siempre guárdenlo ahí, una concesión. Que no importa lo que yo establecí en mi primera parte del texto, siempre va a tener validez lo que estoy diciendo después. Acá tenemos los de causa. Porque ya que puesto que a causa de, debido a, con motivo de, por lo tanto, por consiguiente, siempre están explicando una causa. Doy mi premisa, entonces la establezco y este conector lo que va a hacer es conectar mi premisa con la explicación de eso. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es la causa? Ese va a ser el puente. El recapitulativo es, como se dice allí, es la misma palabra, es un resumen. Siempre ténganlo como resumen. En resumen, en conclusión, a fin de cuentas, al fin y al cabo, en definitiva, en suma, después de todo, en pocas palabras, de todos modos. Lo que yo voy a hacer es que va a ser, yo tengo mi texto que he generado y este recapitulativo se utiliza, bien lo dice la palabra, cuando yo quiero recapitular todo eso, cuando lo quiero tomar de forma general. Entonces, en resumen, todo lo que yo dije. En conclusión, todo lo que yo dije. Al fin de cuentas, al fin y al cabo, establezco. En definitiva, en suma, siempre voy a hacer como una entrada final, por decirlo así, de todo ese texto que establecí. En la sesión en línea, y acá también se hace una práctica. Ustedes pueden pausar el video mientras lo establecen. Tenemos esta frase. Quiero estudiar, no tengo tiempo, es importante para mi futuro. De nuevo. Quiero estudiar, no tengo tiempo, es importante para mi futuro. ¿Qué conectores utilizarías para darle un sentido lógico y mejor estructura a la frase? La gracia y el objetivo de este video es que lo pauses en este momento y si deseas, vuelve a los tipos de conectores para que establezcas ese ejercicio. Una vez termines, posteriormente vamos a ver uno de los tantos ejemplos y una de las tantas formas en que podríamos trabajar esa frase. Puedes quitar los puntos, obviamente, y no necesariamente tiene que quedar en mayúscula los siguientes. Es decir, ese no de no tengo tiempo, si quieres no puede empezar en mayúscula, igualmente con el es. Lo que se necesita es que establezca los conectores de forma que le demos sentido lógico. Es decir, que lo que yo leo tenga sentido. Porque si no, no se va a ver tan claramente y la lectura no va a ser tan concisa ni tan clara. Si yo digo quiero estudiar, no tengo tiempo, es importante para mi futuro, creo y siento que le falta sentido lógico, le falta base y le falta cimientos a ese texto. Pero si yo establezco estos conectores lógicos que estamos viendo, ya esta frase va a tener mucho más sentido. Acá puedes pausar el video en tu cuaderno o donde estés trabajando, realizar este ejercicio práctico. Habiéndolo pausado, ya tenemos acá uno de los ejemplos. Quiero estudiar, pero no tengo tiempo, aunque es importante para mi futuro. Vemos que hay contrastes en este tipo de conectores utilizados y que ya tiene mucho más sentido la frase porque no son ideas separadas, sino que conecté y hice un puente entre todas. Le ayudó al sentido de cada parte, como ustedes pueden ver.
y le ayudó al sentido general y a la idea general del texto. Acá tenemos un nuevo repaso también con otros tipos de conectores y con unos que ya hemos visto. En este sentido, pues, aunque tienen otros nombres, siguen siendo algunos los mismos. Oposición y contraste son los mismos. Pero lo quise colocar porque tienen, pues, su distinción de colores. Estudio mucho porque quiero aprobar el examen. Dimos una premisa, estudio mucho, pero entonces, ¿por qué? Ahora explico mi causa. Porque quiero aprobar el examen. ¿Listo? No es más. Es una conexión lógica. Imagínelo visualmente siempre como un puente. Yo intento conectar un principio de mi frase o un principio de mi texto con un segundo que aún no tiene una interlocución. Es decir, aún no se han hablado asertivamente. Porque como vimos en esta parte podemos colocarlos, pero aún esos textos no se conectan asertivamente. No tienen una conexión significativa, mucho menos lógica. En este caso, como parte final de la clase y de la sesión, tanto la sesión en vivo como las sesiones que manejamos acá, se establece este pequeño ejercicio práctico. Y es el establecer o el llenar los espacios vacíos con los conectores lógicos que consideres más adecuados. De esa manera, y dándole pausa al video y haciendo tu trabajo, se terminaría y daría por finalizada la sesión o esta clase donde hicimos nuestra introducción a los conectores lógicos. Algo que se deja como trabajo o tarea para la próxima sesión es esta actividad práctica, donde se realiza una historia corta y en esa historia corta se debe hacer uso, ojo, consciente, no solo uso, sino uso consciente de los conectores lógicos. Es decir, yo no llenar conectores por llenar, sino entender y ser consciente del uso que le estoy dando y de la función que debe tener esos conectores o que deben tener esos conectores en mi texto. Cabe aclarar que es una historia corta, porque más que la cantidad del texto, el objetivo del trabajo es que se utilicen y se utilicen de manera consciente los conectores lógicos. Y para ello, entonces, sea en cuaderno o sea en escrito digital, se van a resaltar y remarcar en su texto ese ejercicio. Y se van a resaltar y remarcar en su texto esos conectores lógicos. Claramente, en la sesión final se aclararán cuáles son los trabajos a entregar, es decir, cuáles son las actividades que se deben entregar y que hemos realizado hasta la fecha, es decir, en las clases y videos anteriores de nuestro módulo. Con esto sería todo por la sesión de hoy o la sesión que nos convoca, que es la temática de introducción a conectores lógicos. No siendo más, les agradezco por su inmensa disposición y por su atención a esta clase. Que estén muy bien.